Buenos días, profesor. En esta ocasión, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el tema de la reforma agraria peruana y cuál es nuestra posición con respecto al tema. El título de nuestro ensayo es La reforma agraria peruana, una transformación necesaria para la justicia social. Como introducción tenemos que, bueno, tras derrocar a Belaúnde Terry mediante un golpe de Estado, el 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado toma el poder al frente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Su gestión se caracterizó por una agenda marcada por un fuerte discurso de inclusión social, el cual fue tomado con optimismo por sectores reformistas y populares que esperaban un cambio profundo en la estructura socioeconómica, ya que existía la sensación de una sociedad muy estratificada, jerarquizada, autoritaria y muy poco inclusiva. En este contexto, el 24 de junio de 1969, tras algunos intentos y promesas incumplidas por gobiernos anteriores, Velasco Alvarado promulgó la Ley de la Reforma Agraria, la más importante de todas sus reformas, marcando así un antes y un después en la historia del país. Esta política tuvo como principal objetivo transformar profundamente la estructura agraria, eliminando el sistema latifundista y redistribuyendo las tierras a favor de los campesinos históricamente marginados, además de buscar justicia social. La reforma pretendía mejorar la productividad agrícola y prevenir posibles conflictos sociales derivados de la desigualdad en el campo. Bueno, a pesar de las diversas opiniones en torno a sus resultados, surge una interrogante. ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, social y económico? Al respecto, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa ya que promovió una redistribución más equitativa del poder político, generó cambios económicos importantes en el ámbito rural y avanzó significativamente en inclusión y equidad social. A continuación, presentaremos algunos argumentos que sustentan esta postura, abordando sus efectos desde una perspectiva política, económica y social. A continuación, mi compañera Brisa. Bueno, ahora les hablaré del aspecto político de la reforma agraria de 1969. Esta reforma representó un cambio radical en el poder rural del Perú. Antes de ella, los grandes terratenientes no solo controlaban la tierra, sino también la política local. Prácticamente actuaban como autoridades en sus zonas. Con la redistribución de tierras, el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscó romper este poder tradicional y dar protagonismo a los campesinos, quienes históricamente habían sido excluidos de la vida política. Además, se crearon organizaciones como las SAIS y las CAP, que no solo tenían fines económicos, sino también políticos, ya que daban voz y representación a los trabajadores del campo. Según Julio Kogler, esto fue parte de un intento por debilitar a las élites y construir un nuevo bloque social con sectores populares. En resumen, esta reforma no solo cambió quién tenía la tierra, sino también quién tenía poder en el país. A continuación, mi compañero Piero. En el aspecto económico. En el plano económico, la reforma agraria de 1969 tuvo un impacto ambivalente. Por un lado, representó una profunda redistribución de recursos productivos al transferir millones de hectáreas a manos campesinas. Esta medida eliminó el sistema latifundista, que había funcionado bajo una lógica de baja productividad y explotación, y abrió la posibilidad de un nuevo modelo agrario basado en la injusticia económica. Según Manrique, en 2014, la expropiación de tierras fue una medida necesaria para corregir ciclos de desigualdad y exclusión en el campo. Sin embargo, a pesar de las nuevas intenciones, el impacto económico concreto no cumplió plenamente con las expectativas del gobierno. Muchas de las nuevas cooperativas agrarias
y comunidades campesinas no contaban con la capacitación técnica, infraestructura ni acceso a créditos para hacer productiva la tierra que recibieron. El modelo de gestión colectiva impuesto por el Estado resultó en muchos casos poco eficiente, especialmente en regiones donde las dinámicas comunitarias tradicionales no encajaban con la estructura cooperativa. El Estado, además, asumió una fuerte carga económica al financiar este proceso. Se entregaron bonos de deuda agraria a los antiguos propietarios, los cuales perdieron valor con el tiempo, generando procesos judiciales que perduraron por décadas. La falta de planificación a largo plazo y el debilitamiento de la inversión pública en el agro durante los años posteriores también afectaron el éxito del proyecto. Como señala De Soto, de 1987, la inseguridad en la propiedad y la falta de incentivos limitaron la incorporación plena de los campesinos a la economía formal. Pese a estas dificultades, no se puede negar que la reforma corrigió una concentración de tierras históricamente injusta y abrió paso a una economía rural más equitativa. Si bien no logró una transformación productiva, sostenida, su valor radica en haber democratizado el acceso a un recurso vital como la tierra. Esta redistribución fue un primer paso para imaginar un modelo de desarrollo agrícola más justo, aunque aún incompleto. Doy paso a mi compañera Isabela. Bueno, por el lado del aspecto social, los impactos fueron aún más evidentes. Antes de la reforma, la mayoría del campesinado vivía en condiciones de pobreza, sin acceso a la tierra, a la educación ni a la salud. La entrega de tierras fue un paso hacia la reparación histórica de siglos de injusticia y exclusión. Las comunidades rurales, al verse reconocidas como propietarias, fortalecieron su identidad, su autoestima y su sentido de pertenencia. Aunque la pobreza rural no desapareció por completo, la reforma agraria abrió el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva. A continuación, mi compañera Derly. Bueno, en conclusión, la reforma agraria de 1996 en Perú fue una medida profundamente transformadora, porque desde una perspectiva general, eh, altamente beneficiosa para el país. En lo político, debilitó el poder de las élites tradicionales y permitió una mayor participación de sectores históricamente marginados. En lo económico, aunque no logró consolidar un modelo productivo para completar la eficiencia, logró una redistribución de la tierra que corrigió desigualdades históricas. En lo social, representó un avance importante en la reivindicación de la dignidad campesina y y en la promoción de nuevas formas de organizaciones comunitarias. A pesar de sus desafíos y limitaciones, es innegable que esta reforma abrió el camino hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Por tanto, se puede afirmar que la reforma agraria peruana fue un paso necesario y positivo en la transformación del país. Muchas gracias.